Una semana más, bienvenidos a Grita Golf, el videopodcast de Movistar Golf. Esta semana, en el circuito europeo, visitamos Holanda con la disputa del KLM Open, el Open neerlandés, el Open de Holanda. No vamos a hablar de esta edición, sino de la de 1976, porque allí digamos que es donde empieza la leyenda de Severiano Ballesteros. La primera de sus 50 victorias en Europa fue allí. Y hoy en Grita Golf vamos a hablar con una persona que le ha seguido en toda su carrera. Y esa persona es María Cacia López Bachiller. Permíteme que te dé la bienvenida como te mereces. No hemos exagerado, Mariaca, cuando hemos dicho que le conocías desde, sus orígenes, desde cuando Seve no era el gran Severiano Ballesteros. No, nada. Él tenía 17 años y yo 19 cuando nos conocimos en el Open de España de 1974 en La Manga. Unos meses antes, en octubre del 73, fue cuando yo aparecí en el mundo del golf, en un Pro-Am, también en la Manga Club, que organizaba Mark McCormack, fundador de IMG, amiguísimo de Arnold Palmer, de Gary Player y de Gregory Peters, dueño de la Manga Club. Entonces organizaban un Pro-Am por todo lo alto, con gente famosa. ¿Quién iba de famosetes? Pues mira, Sean Connery, Joe DiMaggio, el jugador de béisbol que se le conocía más por haber sido el marido de Marilyn Monroe que por sus méritos en el béisbol, ese tipo de gente, varios actores. Y yo ahí conocí a los jugadores españoles, nos hicimos muy amigos. Entonces cuando llegó el Open de España unos meses después, un día me tocó en la mesa de inscripción de jugadores y llegó Manolo Ballesteros y me dijo: María Cacia, este chavalín es mi hermano Seve, préstale mucha atención porque va a ser un gran jugador y va a dar mucho que hablar. Eso fue, como te decía antes, abril del 74. O sea, habría cumplido, yo creo, 17 recién cumplidos. Vamos, días antes. Creo que era el profesional más joven de la época. Sí. Y esa semana su hermano no tiene razón porque falla el corte. Esa semana falló el corte estrepitosamente. Pero bueno, oye, su primer Open de España. Empezó a pasar el tiempo, yo seguía trabajando en todos los torneos en la Manga Club, el Pro-Am que era en octubre, el Open de España en primavera, en abril, mayo, y ya Seve empezó a sonar. La prensa que venía a aquellos torneos, que venía prensa británica, gente muy entendida, empezaron a ver algo en Seve. Llega 1900, aquí en España pues ganó un sub-25. Sub-25 en el 75, sí. Sí, torneos así. Y llega 1976 y en el Open británico es cuando Seve salta. Su segundo major que jugaba, nada más. Y salta a los titulares de la prensa internacional. El españolito, no hablaba ni una palabra de inglés, le tenían que traducir. Claro, se ponía líder y él se plantaba en la rueda de prensa y sí, sin saber una palabra. ¿Y el qué decía? Pues mira, ahí estaba su hermano Manolo ayudándole. Manolo llevaba varios años jugando en el circuito europeo. Y entonces, un día, en una de las ruedas de prensa, algún periodista estadounidense le hace, no recuerdo muy bien qué pregunta, y el caso es que Seve contesta: mucho contento. Entonces, a raíz de ahí... Se le olvidó hablar español, ¿no? Directamente. Hasta se le había olvidado nuestro idioma. Y entonces, a raíz de ahí, durante muchos años, hubo muchos periodistas estadounidenses que hablaban de Mr. Mucho Contento. Tengo yo un escrito de Dan Jenkins. Dan Jenkins. Que decía: cuando lideró después de 2 jornadas, el apuesto y desconcertante tipo español lideró el campeonato con una notable exhibición de pad y golpes desde los matorrales y por encima de las dunas imponentes. O sea, el estilo Seve ya estaba desde ese 76. Bueno, es que nadie había visto jugar a nadie así hasta entonces, porque, por ejemplo, Nick Faldo, que fue el mayor rival de Seve, británico encima. Pero claro, Nick Faldo era ti calle green, ti calle green, ti calle green. Bueno, no es vistoso. De hecho, creo que fue el Open británico
del 87 lo ganó el último día con 18 pares. 18 pares, efectivamente. Claro. Y de repente llega Seve, atractivísimo, porque Seve era muy atractivo. Las señoras babeaban. Señoras, que jóvenes. Ni te cuento cómo babeaban con él. Con aquella sonrisa. Cuando Seve sonreía, era una sonrisa cautivadora. Y de repente aquel español morenazo, guapo, atractivo, que juega de una manera completamente distinta, que eso, se va a los matorrales, se va al aparcamiento, se va a las zarzas, va recorriendo la parte derecha y la parte izquierda de todos los campos, sí, sin pisar calle. Johnny Miller decía, Mariaca, que hubo un día que está emparejado con Seve en ese 1976, en ese Open, y dice que le vio sacar pares tan absurdos, claro, que dice que su capacidad de recuperación se llegó a meterse dentro de Johnny Miller, que ya había tirado un 63 en Oakmont, algo así, creo en algún US Open, y que fue un poco superior a él. Al final el domingo no le va bien a Seve, acaba ganando Johnny Miller, pero acaba con Nigel Verdi. O sea, que eso ya nos quería decir algo de por dónde iba. Quería decir mucho. Y ahí es cuando Johnny Miller le dijo la famosa frase, estaban en la entrega de premios, y le dijo, hoy no lo vas a entender, pero para ti ha sido mucho mejor que ganase yo hoy y tú quedar segundo, porque te va a servir para extraer una lección y te va a servir de aquí al futuro y vas a aprender mucho más de este segundo puesto que si hubieses ganado. Entonces, a raíz de eso, claro, ya Seve había saltado a la escala internacional, todo el mundo hablaba del españolito, el españolito, el españolito, el torero, el Don Quijote. Tenías que ver, sí, bueno, de hecho, los titulares de la prensa británica, pero muchos años más tarde, te hablo de los 80, de los 90, cuando íbamos al Open Europeo, que se jugó muchos años en Sunningdale, o al Volvo PGA, que se jugaba en Wandsworth, seguían escribiendo titulares el torero y Don Quijote, pero muchísimos años, muchísimos años. Bueno, el caso es que Seve, claro, se quedó con aquel segundo puesto y con el gusanillo y ya solo pensaba en ganar. Ganar. Claro, llevaba 2 añitos ya en el circuito profesional, pero no había ganado. No había ganado. Y de hecho, creo recordar que después del Open británico hizo como 2 terceros puestos. En Suecia y en Suiza. ¿En Suiza? En Suiza gana Piñero. Que lo ganó Manolo Piñero. Y claro, Seve encima le gana un español y eso como que se va creando algo en su interior, ¿no? Hasta que llegamos a Holanda. Llegamos a Holanda y claro, fue su primera victoria internacional. La consagración. Ya no era, ese españolito que la tira de derecha a izquierda y que nunca la pone en calle. Ya, pero es que ese españolito consigue esa victoria y ya a raíz de ahí fue no parar. Yo no hice ese Open de Holanda, pero sí hice el del año siguiente, porque en el 77 fue mi primer año trabajando para la agencia de viajes británica, que fue pionera en organizar los desplazamientos de los jugadores por todos los torneos del circuito europeo, que el circuito, a todo esto, era muy corto. Empezaba en abril. Empezaba en el Masters. Tú echas un vistazo al calendario, claro, y en ese 76, por ejemplo, no hay enero, febrero, marzo. No, ni en Masters, el 77, claro, ni en el 78. Y era solo Europa, era circuito europeo. Solo Europa. Entonces, solía empezar o con el Open de Portugal, o con el Open de Madrid, que se jugaba en Puerta de Hierro. Sí, en abril. O con el Open, no, el de España no, siempre era o Portugal o Madrid primero, casi siempre. Y luego terminaba en septiembre, era muy corto, un mini. Y entonces, o sea, mi primer año por toda Europa fue en el 77 y cuando yo llego a Holanda, se jugaba en Zandvoort, me encuentro con que los socios del club, fíjate qué gente, qué encanto, qué generosidad, acogían a los jugadores en su casa. Para ahorrarles los gastos y todo eso. Todo, se encargaban de todo
Y claro, los españoles, que siempre eran una piña, que viajaban juntos, no se separaban para nada, se apoyaban muchísimo con los latinoamericanos, estaban siempre juntos, y entonces ellos compartían casas. Y recuerdo en el 77 un matrimonio encantador, no me acuerdo de los nombres de pila, pero me acuerdo del apellido. ¿Cómo te vas a acordar del apellido? Sí, el matrimonio Van Tienhoven. Hace 46 años de eso. Sí, bueno, que lo que Dios no me ha dado en altura me lo ha suplido con un memorión. Ya somos dos, Mariaca. Lo que no me acuerdo es de los nombres de pila, pero del apellido te he demostrado que sí. Bueno, pues me acuerdo una noche durante el torneo en la cocina de este matrimonio adorable, en los alrededores del campo de golf de Zandvoort, haciendo espaguetis con los españoles que jugaron en el 77, que no recuerdo quiénes eran, hasta ahí no llego. Pues sería Ángel Gallardo, Manolo Piñero... Claro, todos esos. En aquella época, Gallardo, Garrido... Encima, en el 77, fue uno de los mejores años de la historia del golf español. Creo recordar que los nuestros ganaron como 8 torneos de 20 y pocos. Eso es, un 30%. No de las 52 claro, que es ahora. semanas que es ahora. No, de 20 y poquísimos, los nuestros ganaron 8. Y recuerdo aquella cena haciendo unos espaguetis buenísimos, uno picaba el champiñón, otro picaba el pimiento, mientras nos tomábamos un vinito, otro hacía, la señora de la casa encantadora hacía la carne picada, y recuerdo perfectamente cenar espaguetis, los españoles que estábamos ahí y los sudamericanos. Bien, en el 76 las imágenes son en blanco y negro, pero dicen que Seve va de azul y que fue ahí donde en la victoria del Open de Holanda del 76, al ir de azul, lo adquirió como el color suyo guerrero. Sí que le hemos visto luego ganar los Open británicos y el Masters de ese color. En el 95 llega a ser tan fetiche ese color que le dice Seve al capitán: no vamos a jugar la Ryder del domingo de verde, vamos a jugar de azul marino. Pero no era, ¿te refieres al 95 en Oak Hill? Sí, en Oak Hill, mira, de la que hablamos hace la semana pasada estaban allí. Y el último día era más como tu camisa. Claro, lo que no era es verde, que era el plan inicial. Era esto, ese tono. Pero era muy maniático Seve. Para esas cosas, sí. Por ejemplo, en Valderrama un día nos vistió de rojo y amarillo bandera española. Sí, en la Ryder del 97. Sí, en la Ryder del 97 en Valderrama, pero sus colores eran el azul marino y el blanco. Yo creo que además me han dicho que si estaba jugando bien era pantalón gris y si no que se lo cambiaba un poquito más. Y que no jugaba a la bola número 3. Jamás. La bola 3 jamás. ¿Qué le pasaba a la número 3? No recuerdo por qué, pues pegaría un rabazo. La leyenda, sin recuperación, a lo mejor, de esos que pegaba. No recuerdo exactamente. La leyenda dice que lo vinculaba al tripateo, entonces no quería jugar la número 3. Pues ahí ya no te sé decir, pero el número 3 jamás. Oye, y en esa época dices tú que en el 77 se empiezan a organizar viajes para los jugadores del circuito. Sí. Es que antes, hablaba con Ángel Gallardo, por ejemplo, que estuvo en esa victoria de Seve y viajaba mucho. Bueno, yo creo que fue de los precursores en los viajes internacionales. Ángel ganó en el 77 en el Open de Italia. Claro, pues me decía Ángel que es que llegaban a los aeropuertos y se metían 4 jugadores con 4 maletas, con 4 bolsas de palos, que los taxis que cogían rozaban el suelo de lo cargado que iban, y que claro, no había internet, no tenían ni idea de dónde alojarse, dónde comer, entonces tenían un comodín que era la comisaría. Iban a la comisaría y preguntaban. ¿Y cómo ha cambiado entonces el circuito en el tema de los viajes? Ha cambiado muchísimo. Y es una pena que nadie escribiese todas aquellas Correcto, aventuras. No hay mucha información. Todas aquellas anécdotas, porque sí, en el circuito europeo viajaban mucho en tren, muchísimo, se movían por el continente en tren. Era un Interrail, ¿no? El Interrail que no hicieron los pobres cuando tenían 18, sí. Lo hicieron luego. Pero es que
luego hay otros casos, por ejemplo, Ramón Sota, Lin, que se iban en una moto, salían de Pedreña a recorrer, a hacer la gira del norte, lo he escuchado. Iban en una moto con la bolsa de palos colgada aquí y nada, con un atillo, me imagino que llevaban un pantalón y una mudita y otra camisa, porque no podían llevar más. Y las bolas, que en esa época tú viajabas con tus bolas. Viajaban, yo recuerdo, tengo la imagen grabada, todos los jugadores iban con una bolsa, pues Dunlop o la marca que fuese, una bolsa con 2 asas, era como una cosa así, llena de bolas. Entonces llegaban a los campos de prácticas, mandaban al Cádiz a la otra punta del campo, yo no sé cómo nos mataron y hubo ahí más... No, pero creo que el seguro era muy bueno en esa época. Tenían seguro. Entonces mandaban al Cádiz y ellos daban bolas y el Cádiz tenía que recogerlas. Las marcaban más que para localizarla en el campo de golf, para localizarla en la cancha de práctica. Y Seve tuvo uno de sus Cádiz, Nick de Paul. Nick de Paul se iba al final de la cancha de prácticas con un guante de béisbol. ¿Ah, sí? Y no esperaba a que la bola cayese. Iba por ella. Sí. Entonces todos viajaban. Claro, ten en cuenta que no hubo bolas para los jugadores en los campos de prácticas hasta que apareció Volvo en 1988. Volvo cambió por completo. Vamos, subió los torneos. El premio económico. Todo. Ayudó con los premios económicos. Creó los comedores de jugadores. Guarderías. ¿Antes tú llegabas y tu bocata o te las apañabas o...? Bocata y a correr. Las bolas en el campo de prácticas. Los coches de cortesía. Todo eso no llegó hasta 1988. Y estamos hablando tú y yo de una década antes. A mí lo que más... Te puedes imaginar que es que no había nada de nada. Lo que más me sorprende de esa época, que es un dato que conocí hace poco, es que a los jugadores les daban un arito. Me lo contaba Ángel Gallardo. Y yo, ¿cómo que un aro? No entendía bien. Me hice un aro, porque nos plantábamos en el tee del 1 y tú ponías la bola y pasaba por el aro. Tenía que pasar el aro. Eso es que estaba bien la bola. Dice, pero es que eran patatas. Entonces, a los 4 golpes, a los 5 golpes, la bola se deformaba. Entonces llegabas al tee del 3, tee del 4, y la bola estaba tan deformada que ya no pasaba por el aro. Y es así como te dabas cuenta que ese era el momento de cambiar la bola. Pobres, jugaban con esas patatas. Sí. Pero es que no había prácticamente patrocinadores, no había nada. Como mucho, la ropa llevaban y poco más. No había patrocinadores, no había nada, Carlos, nada. Fíjate, nada. en lo que nos hemos convertido ahora. ¿Cómo era Seve ahí en rueda de prensa? A mí me han dicho que tenía un poco fama de fiero en el campo de golf, pero que a un periodista que fue a entrevistarle, iba con miedo ahí el periodista, que era de sus primeros torneos, y le dijo, yo soy fiero ahí fuera. Aquí soy bastante... Bueno, de vez en cuando montaba unas... No, montó, yo recuerdo algunas ruedas de prensa terroríficas. Cuando él estaba inmerso en una de sus batallas, ya fuese contra el circuito estadounidense, contra el europeo, contra el torneo tal... O sea, era guerrero. Muy guerrero. Y no era de me dirijo hacia una batalla, sino que abría el abanico. Como yo digo, entonces empezaba a disparar y a soltar titular tras titular. Claro, para la prensa era el mayor chollo tener a Seve en una rueda de prensa, y querían que fuese todos los días a rueda de prensa. El día que estaba contento, bueno, los periodistas británicos decían, si es que cuando Seve sonríe se ilumina el centro de prensa, y era verdad. Era dicharachero, divertido, se quedaba con todo el mundo, genial. Pero como estuviese enfadado, no te puedes imaginar lo que era. Y como no fuese él el que hablaba, sino que se lo habían escrito en más de una ocasión,
yo iba a buscarle al Green del 18 y le decía, Sebe, rueda de prensa. Y me respondía, sí, vete tú, que ahora voy yo. Yo decía, bueno, tormenta, terremoto, se avecina. Y entonces yo llegaba, yo entraba en el centro de prensa y avisaba a todos los periodistas, por favor, sentaros, que viene. Y hoy no, está... 3 pats al 18, ojo. Hoy está un poquito... En fin, entonces entraba y yo le veía que se sacaba unos folios del bolsillo. Y la pena es que no era Sebe. Esos folios no los había escrito él. Y esos folios, o sea, era... Ahí sí que atacaba. ¿Eran del manager o de quién eran? Bueno. Y con esos folios se montó alguna... Al día siguiente todo el mundo tenía que pedir perdón a todo el mundo. Tremendo, tremendo. Pero luego hubo momentos, pues por ejemplo, cuando ganó su último torneo individual en el club de campo, el Peugeot Open de España de 1995, que había pasado unos meses muy malos, el dolor de espalda le estaba matando, había dejado de competir, no recuerdo cuántos meses, pero algunos, que decidió no jugar porque es que entre el dolor, el juego le estaba abandonando, iba y gana aquí en el club de campo, con todo el mundo siguiéndole, con toda la afición, todo el mundo quería verle ganar. Y en aquella rueda de prensa, o sea, Sebe fue tan feliz, en Valderrama. Pues igual, en Valderrama, claro, es que era, además, claro, las ruedas de prensa de Valderrama, que teníamos 450 sillas en la sala de entrevistas. Qué barbaridad. Y ver aquellas 450 sillas abarrotadas, que no cabía un alfiler en el centro de prensa. Y encima, cuando terminó ganando el equipo europeo, que nadie confiaba. Era un duro. No, nadie confiaba en que ganásemos. Pero es que en casi ninguna Ryder Cup íbamos nosotros por delante en las apuestas, ni en los corrillos, no, casi siempre éramos los perdedores. Oye, en Valderrama, por la mínima, pero ganamos. Que menos mal que ganamos, porque si no, la que le habría caído al pobre de Sebe. Hubo algunos jugadores que, pasado un mes y pico, empezaron a alargar un poquito. ¿En cuanto a? Muy feo, muy feo. En cuanto a su capitanía, cosa que no... Si has ganado, cállate ya, celébralo. ¿Tú que decían que era muy exigente como capitán o...? Sí, pero bueno, ganamos, sí. Ganamos. Y, por ejemplo, en el 95, el color de tus pantalones del último día del jersey, sí, en Oak Hill, se ve ahí, fue el año que ganó ese Peugeot Open de España, pero ahí fuimos a Rochester y estaba totalmente fuera de juego. Y esa rueda de prensa final, que por supuesto no pensaban que ganase Europa en ningún momento, ganamos, y esa rueda de prensa final que se echó a llorar, lloró antes con Faldo en el Green del 18, cuando Faldo ganó, se abrazaron y lloraron los dos, que siempre habían tenido una rivalidad. Pique ahí. Un pique, pero vamos, mortal. Un pique a muerte. Y ahí se abrazaron y lloraron, vestidos como tú. Y en la rueda de prensa, esa rueda de prensa fue muy emocionante porque Bernard Gallagher, el capitán, que adoraba a Sebe, le quería muchísimo. Y Sebe, durante esa semana, se había ido a la derecha, a la izquierda. De hecho, declaró, ahí en la última rueda de prensa, dijo, seguro que los socios del campo jamás han conocido el campo como yo se lo he enseñado esta semana. Les he enseñado todos los bosques, toda la pinaza. Severiano Ballesteros, agencia de viajes, ¿no? En estado puro. Conozca los lugares que nunca visitó. Que nunca visita. Y Bernard Gallagher, en aquella rueda de prensa, fue muy bonito porque dijo que esa victoria
se la dedicaba él el primero y todo el equipo a Seve por todo lo que él había hecho por esa competición, porque de no haber sido por Seve, la Ryder Cup estaría muerta. Serían las Islas Británicas, muerta, que habían perdido... Muerta. Uno tras Venían los estadounidenses, les pegaban palizón, iban los británicos allí, les pegaban palizón, hasta que en el 77 Jack Nicklaus dijo, oye, pabilaros, que esto no puede ser. Y ahí fue cuando cambió todo, cuando en el 79 dan acceso a... En el 77, 78, 79, los que dominaban el golf en Europa eran los españoles. Es lo que has dicho del porcentaje de victorias. Los nuestros. Fíjate. Y es que había ahí 6-7 de los buenos, de los nuestros. Claro, y entonces en el 79 entran por primera vez Antonio Garrido, que a mí me da mucha rabia, porque la gente a veces solo habla de Seve, pero es que Antonio Garrido... Aquí reivindicamos a Antonio Garrido. Hombre, que sí lo reivindicamos, claro. Que por cierto, además fue el primer campeón del primer torneo del circuito europeo. En Pals. El Open de España en Pals. Pues a raíz de que en el 79 entran Seve y Antonio, aunque en esa edición perdimos por bastante, pero a raíz de eso... Pero fue la semillita. Sí, exacto. Mariaca, llevamos media hora... ¿Qué rollo tengo? No, pero el rollo de que se me cae la baba. Es que este programa de Grita Golf, la gente se lo pone ahí pues para dormir y has creado insomnio a la gente. La gente dice, ¿cómo me voy a quedar dormido con todo lo que me está contando? Te vas a tener que invitar otro día. Pues yo vengo encantada. ¿Tú encantada? Encantada. Es que tienes tantas historias con Seve, ¿no? Encantada. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ti por invitarme. Ha sido un placer y esto ha sido Grita Golf con Severiano Ballesteros en la memoria de María García López Bachiller. La semana que viene volvemos con más. Chao.